placer poder estar con ustedes una vez más. Esta vez trayendo un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Vamos a estar haciendo una serie de videos y el tema va a ser la divinidad. Un tema muy tocado por estos tiempos, muy poco comprendido o muy mal entendido. Por eso es que queremos dejar de lado toda idea preconcebida y empezar a estudiar el tema desde sus mismos fundamentos. Que sea Dios quien nos guíe en el entendimiento, que nos dé sabiduría y que podamos llegar a entender la verdad, a quién adoramos y con quién vamos a pasar el resto de la eternidad. Para eso vamos a empezar con una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, porque nos llenas de bendiciones a pesar de que muchas veces, o la mayoría de las veces, no las merecemos. Ahora te pedimos que el Espíritu de Cristo pueda estar en cada uno de nosotros, que nos des discernimiento, sabiduría para poder entender, que podamos llegar a conocerte plenamente, para poder llegar al cielo, a la eternidad y pasar contigo toda esa eternidad aprendiendo cada día más. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. En primer lugar, quiero contarles que vamos a hacer este estudio sobre una base de textos compilados por un amigo, por Daniel Benhard, en su libro Estudios sobre la Divinidad. En la descripción del video les voy a dejar el link donde pueden descargarlo. Yo voy a utilizar gran parte de esta compilación de textos que él hizo y vamos a agregar comentarios personales. Les recomiendo este libro, este trabajo está excelente. No es un libro común y corriente, no está escrito con sus ideas, con sus pensamientos, sino que va texto por texto, leyendo y exponiendo las conclusiones que arrojan los textos, estudiando muchas palabras en su idioma original y avanzando en una investigación muy seria y objetiva. El primer video o el primer tema que vamos a tocar en este primer video es sobre quién es Dios el Padre. Vamos a tener 4 secciones. En la segunda vamos a estudiar quién es el Hijo. En la tercera vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo. Y en la última vamos a tocar varios textos difíciles. Pero bueno, como dijimos, vamos a comenzar conociendo a Dios el Padre. Vamos a leer los textos que están en pantalla. Voy a ir poniendo todos los textos. Vamos a ir avanzando para que puedan leer junto conmigo. Juan 6:27 nos dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Gálatas 1:3: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:2: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, al fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Segunda de Timoteo 1:2 nos dice: a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cuál es el denominador común en estos 5 versículos? Que hay un ser que es Dios y que es Padre. Por eso se lo llama Dios el Padre. Vamos a continuar. Primera de Corintios 8, 5 y 6 dice: porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas
y nosotros por Él. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Juan 4:23 y 24, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, los dos primeros textos nos están diciendo que Dios es uno, y es Dios el Padre. Por lo tanto, acá empezamos a derribar un gran mito. Ese mito es un Dios trino. Para creer en la idea de un Dios trino, tenemos que sacar de nuestra Biblia 1 Corintios 8, 5 y 6. Pablo lo está diciendo muy claramente. Nosotros no tenemos más de un Dios, el Padre. Todas las cosas son de Él y nosotros en Él y un Señor Jesucristo. ¿Significa esto que Jesucristo no es Dios? Vamos a avanzar con el estudio y esa respuesta la vamos a ir teniendo con otros textos. No quiero llegar a ninguna conclusión que sea personal, no quiero dar ninguna opinión personal, sino que todo lo que vayamos estudiando va a salir plenamente de los textos. Entonces Timoteo vimos que nos dice que también hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vemos que el denominador común es que hay un Dios. Ese Dios original, verdadero, al cual se refieren estos textos, es Dios el Padre. Y otra característica que nos da Juan en este caso es que Dios es espíritu, o sea, su sustancia es espíritu, y Él está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Otra característica de Dios el Padre, 1 Juan 4:12, ninguno vio a Dios jamás. 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, dice que ninguno vio a Dios jamás. No sé ustedes, pero yo a medida que voy leyendo en estos textos, todo el tiempo se está refiriendo a un ser, a una persona, y no a una idea de algo trino, o tres en uno, o un plural, sino que se está refiriendo a una persona en singular. Ninguno vio jamás a Dios. Dice, al solo sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos. Juan 1:18 vuelve a repetir, a Dios nadie le vio jamás. Y 1 Timoteo 6, 14 al 16 agrega, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo poderoso Rey de reyes y Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces, a Dios Padre se le agregan nuevos adjetivos: Rey de reyes, solo poderoso, Señor de señores, quien solo tiene inmortalidad y quien habita en luz inaccesible. A Jesús no se puede estar refiriendo porque a Jesús lo vimos. No habita en luz inaccesible. Sabemos que Jesús es la misma imagen del Padre y eso lo vamos a ver en los textos siguientes. Por lo tanto, este texto se está refiriendo a un ser singular y es Dios el Padre. Jesús da a conocer al Padre, es el próximo subtítulo. Juan 6, 45 y 46 dice, escrito está en los profetas,
y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Entonces, el único que ha visto al Padre es Jesús. No hay otro en el universo que haya visto al Padre. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le declaró. Vuelve a repetir el mismo concepto. Mateo 11:27. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo le quiere revelar. Colosenses 1:15 es lo que decíamos anteriormente, el cual es la imagen de Dios invisible. Este versículo se está refiriendo a Jesús. Entonces acá nos empieza a completar la imagen de una relación entre el Dios, el solo sabio, el solo inmortal, el todopoderoso, y su Hijo Jesucristo, mediador, el único que lo conoce, el que lo declara, el que lo revela, el cual es la imagen de su Padre. Vemos que es una relación de dos, y esto es importante aclararlo. A nadie conoce Dios sino el Hijo, y a nadie conoce el Hijo sino el Padre. Juan 14, del 8 al 11, dice: Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dice: ¿Tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Entonces, tanto Juan como el libro de Hebreos nos están diciendo que Jesús es en el Padre, es el resplandor de su gloria, es la imagen de su sustancia, y el que ve a Jesús ve al Padre. Y el famosísimo Juan 3:16, con el 17 y 18 ahora agregados, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, fue enviado por su Padre a este mundo para que sea salvo por medio de él. Y van a ser salvos los que creen en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a ser por sí mismo, sino que vino a hacer lo que Dios le mandó. Vino a hablar lo que Dios le dijo, como nos dice Juan 14. El principal mandamiento y el Dios verdadero. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta, empero, es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Entonces, Santiago 2:19 nos dice que Dios es uno. Muchos teólogos hoy en día están diciendo que esta palabra uno, o que la palabra Elohim, que es Dios, se están refiriendo a un plural, y por eso que Dios en realidad es tres, pero que a la misma vez es uno, porque es un Dios trino, porque por la unidad viene a ser uno. Pero vamos a ver más adelante en nuestra serie de videos que no hay un solo argumento para poder hacer esta afirmación.
acá Juan 17:13 nos está separando a Dios Padre de Dios Hijo. Cuando Santiago 2:19, al igual que en Deuteronomios 4:5, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Estos dos versículos nos dicen que Jehová es uno, y cuando los teólogos afirman que es en realidad tres en uno, Juan 17:3 nos está separando y está diciendo, por un lado, que está el solo Dios verdadero, y por otro lado está Jesucristo, a quien el solo Dios verdadero envió. Primera de Juan 5:20 dice: Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, ¿qué es el verdadero Dios y en qué consiste la vida eterna? Si no entendemos esto, estamos perdidos, porque la vida eterna consiste en conocer al solo Dios verdadero y a Jesucristo. Porque Jesucristo vino y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Estamos en el verdadero porque estamos en su Hijo Jesucristo. Esto es lo que nos está diciendo este versículo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Más claro, es imposible. Cualquier otro concepto para tratar de explicar la divinidad no es bíblico. Pero vamos a seguir avanzando y vamos a seguir mostrando más argumentos aún. Marcos 12 del 28 al 34 nos dice: Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Un escriba le pregunta a Jesús: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de toda alma, y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Quiero que hagamos hincapié en esta frase: no estás lejos del reino de Dios. La pregunta es, si esta persona que estaba hablando con Jesús dijo bien y respondió sabiamente, ¿por qué Jesús no le dijo: estás dentro del reino de Dios? ¿Por qué le dijo: no estás lejos? Hay una conclusión que yo saco y que la vamos a explicar con argumentos a través de esta serie de videos. Y es que la primera parte de conocer a Dios es entender quién es el Padre, el Dios verdadero, el original, pero la segunda parte es conocer a su Hijo. Es entender la divinidad de su Hijo. Pero como no quiero explicar con mis palabras y con mis pensamientos, quiero demostrarlo, como dije anteriormente, solo con argumentos. Por lo tanto, lo dejo como un apartado para que lo tengan en cuenta. Y principalmente lo aclaro porque hay muchas personas que lo
primero que dicen cuando uno lee estos versículos es: ah, Roberto entonces es arriano, porque cree en un solo Dios y cree que Jesús no es Dios. Yo no dije eso, yo estoy leyendo textos bíblicos desde que empezamos esta presentación y estoy haciendo ahora un paréntesis, un apartado, diciendo que creo en la divinidad de Jesús y que la vamos a ir explicando y vamos a ir pudiendo ensamblar estas dos ideas de un Dios verdadero y Jesucristo. Primera de Corintios 11:3 dice: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. El mismo libro, en el capítulo 3, versículo 21 al 23, dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Efesios 4, del 4 a 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por todas las cosas, y en todos vosotros. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Pues el mismo Padre os ama, porque vosotros me amasteis y habéis creído que yo salí de Dios. Eso está en Juan 15, 1 y 2, y después en Juan 16, 27. ¿Qué nos quieren decir estos versículos? Nos están marcando una clara diferencia entre Dios el Padre y Jesucristo. Nos está dando un claro sentido de autoridad. Dios el Padre es cabeza de Cristo. Dios el Padre es el labrador de la vid que es Cristo. Así como Cristo es nuestra cabeza, así como el varón es cabeza de la mujer, y así como nosotros somos pámpanos de la vid que es Cristo. Entonces, por lo tanto, la idea de tres dioses coeternos, coiguales, no es cierta. La Biblia nos muestra una clara diferencia de autoridad. Hay una posición que es del único Dios verdadero, que es Dios el Padre, al cual se sujeta Cristo. Dios Padre es la cabeza de Cristo. Entonces, para creer en una doctrina de dioses coiguales, hay que desechar la Biblia. Y hay que decir que es una doctrina de especulación humana. Avanzamos. Juan 20:17. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El contexto de este versículo es la resurrección de Jesús, cuando María se lo encuentra, lo quiere tocar, y Jesús le dice: no me toques, porque todavía no subo a mi Padre. Jesús tenía que subir para que su sacrificio fuera aceptado. Pero acá lo que nos importa a nosotros es que dice: subo a mi Padre. Si Jesús fuese hijo solamente en la encarnación o como ser humano, ¿por qué dice subo al cielo a mi Padre si en el cielo ya no son padre e hijo? Dice: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, dice Jesús, y a vuestro Dios. ¿Por qué Jesús llama a Dios el Padre su Dios? Claramente porque Jesús entendió perfectamente las Escrituras cuando dicen que hay un Dios verdadero, y aparte porque Jesús venía del seno del Padre, y Jesús entendió siempre que Dios el Padre es el Dios verdadero, que Él mismo se sujeta al Dios verdadero,
que Él no hace nada por sí mismo, ni habla nada por sí mismo, sino que habla y hace lo que el Dios verdadero, su Padre, le dice que haga. Y todos estos versículos que seguimos leyendo, seguimos juntando argumentos para entender quién es este Dios verdadero y no esta falsa enseñanza que nos fue impuesta desde hace cientos de años de un Dios trino. Romanos 15:6 dice, para que concordéis a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahora ya no es solo Juan. Pablo también reconoce que Dios el Padre es Dios y Padre de Jesús. Segunda de Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios 11:31. El Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Efesios 1:3. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Colosenses 1:3. Damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por nosotros. Una vez tras otra, tanto Pablo como Juan anteriormente nos dicen que Dios el Padre, el único Dios verdadero, también es Dios y Padre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesús no es ningún Dios coigual con el Padre. Está sujeto al Padre. El Padre es la cabeza de Jesús y tiene autoridad por sobre el Hijo. Le dice lo que tiene que hacer y le dice lo que tiene que decir, y Jesús eso hace, eso dice, a Él se sujeta y a Él lo muestra, a Él lo da a conocer. Primera de Pedro 1:3. Agregamos otro autor, discípulo también, junto con Juan, estuvieron con Jesús. Pablo vino un poco después, pero Pedro y Juan estuvieron con Jesús, fueron de los 12. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva, por la resurrección de Cristo de los muertos. Volvemos a Pablo, Efesios 1:17. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Fíjense cómo Pablo vuelve a aclarar el concepto que leímos en Juan 17:3. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Pablo entendió perfectamente este concepto. Lo entendió perfectamente. Entendió que el Dios Padre es el Dios verdadero, que es el Dios de Jesucristo, y entendió que Jesucristo es nuestro Señor. Fíjense la otra frase que tenemos en el mismo versículo de Efesios 1:17. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. ¿Quién es el que da espíritu de entendimiento y sabiduría? Dios el Padre. Simplemente una puertita que dejo abierta para temas futuros. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Acá está hablando de Cristo. O sea que a Cristo lo ungió su Dios, que también es su Padre. Apocalipsis 1:6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Nos ha hecho sacerdotes para Dios
y su Padre. Todo el tiempo, ahora Juan otra vez nos vuelve a recalcar estas dos características. El único Dios verdadero es Dios y Padre, incluso de Jesucristo. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, dice Jesús, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Cuando en la Biblia un autor es inspirado a repetir algo 3 veces, es porque a nosotros no se nos puede escapar, es porque tenemos que ponerle triple atención, porque tiene 3 veces más poder el significado de esto que tenemos que entender. Mi Dios, mi Dios, mi Dios. Jesús quiere que entendamos que el Dios verdadero, que también es su Padre, es su Dios, su Dios, su Dios. Por si una vez no es suficiente para dejarlo en claro, si 2 veces no es suficiente para dejarlo en claro, 3 veces deben ser suficientes para dejarlo en claro. Dios el Padre es Dios de Jesús. Es Dios de Jesús y es Dios de Jesús. Primera de Corintios 15, del 24 al 28, nos habla de cuando el mundo se termine, de cuando el pecado se termine, cómo va a ser la eternidad, cómo va a ser el gobierno en la tierra nueva. Y dice, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Porque es menester que él reine. ¿De quién está hablando acá? De Jesús. Dice, porque es menester que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado aquel que sujetó a él todas las cosas. Vamos a analizar hasta acá. Entonces, Dios el Padre le da el reino a Cristo cuando el pecado entra al universo. Y dice, ¿por qué es menester que él reine? Porque el mismo Padre le sujetó a él todas las cosas hasta que todos los enemigos queden debajo de sus pies y hasta que sea quitado todo imperio, toda potencia y toda potestad y el último enemigo sea deshecho, que es la muerte. O sea, al fin del 7º milenio, 6.000 años en la tierra, 1.000 años en el cielo, los santos, al final de ese 7º milenio, la segunda resurrección para la segunda muerte, o la primera resurrección en realidad para la gran mayoría, segunda para algunos, es un tema también para tratar, la resurrección especial, para sufrir la segunda muerte, cuando todos se postren a los pies de Jesús. Y ahí sí, cuando Cristo sea coronado, se acabe todo, porque hasta el mismo Satanás va a ser destruido. Hasta ese momento es menester que Cristo reine, y por eso Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Pero sigamos viendo lo que dice. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Entonces, ¿cómo fue al principio? Único Dios verdadero, su Hijo. El único Dios verdadero le da el reino a Cristo, porque Cristo, al ser Hijo, hereda. Y el mismo Padre pone todas las cosas debajo de los pies de su Hijo.
cuando todo termine y hasta el último enemigo, que es la muerte, sea destruido, el Hijo le devuelve el reino al Padre y se sujeta al Padre, para que Dios sea Dios en todos. Vuelvo a insistir, aquellas personas que crean en un Dios trino, en dioses coiguales, es porque no han estudiado en profundidad sus Biblias, porque los conceptos que hasta ahora hemos leído, tanto de Juan como de Pedro como de Pablo, son muy claros. Un Dios verdadero, su Hijo, que reina hasta que todo sea destruido y que luego le devuelve el reino al Padre para que el Padre sea Dios en todos. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios con su Hijo. Ese conocimiento es el que da la vida eterna. Espero que, o es mi deseo que esta introducción al tema de la divinidad, estudiando quién es Dios el Padre, haya podido quedar claro, que Dios haya podido poner discernimiento en cada uno de nosotros para poder entender y de verdad saber a quién estamos adorando. En Éxodo 20 tenemos los mandamientos y el primer mandamiento dice: yo soy tu Dios, que te saqué la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, creer en un Dios diferente, con características diferentes de la que la Biblia nos da, es idolatría. Y lamentablemente la mayoría de las iglesias cristianas han caído en idolatría y están adorando a un Dios que no es real mediante la doctrina de la Trinidad. Es mi deseo que este mensaje pueda llegar a todo el mundo hoy, en esta generación, para que la mayor cantidad de gente posible pueda alcanzar salvación. Porque esa es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a su Hijo, quien nos fue enviado, Jesucristo nuestro Señor. Amén.